Hola chicos, espero se encuentren muy bien. Dios les bendiga enormemente. Vamos a darle continuidad a la temática trabajada la semana anterior, que vimos fue la historia de la química. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle en la temática, ¿sí? Entonces, quiero iniciar con un interrogante que es, ¿qué estudia la química orgánica? Resulta que la química estudia la materia, pero en sí tiene diferentes ramas y cada una de ellas se centra en un estudio en específico. Ahora vamos a ver todo lo relacionado con la química orgánica, ¿sí? Entonces, vimos que en la historia, pues, se denominaba orgánico a todo lo proveniente de un ser vivo, de ahí el nombre orgánico, ¿sí? Compuesto orgánico relacionado a un ser vivo. Hoy día ya no se tiene esa teoría, ese pensamiento, porque ahora los compuestos orgánicos no son aquellos que solamente están relacionados con un ser vivo, sino que se pueden sintetizar también artificialmente a partir de la materia inorgánica, ¿sí? Entonces, ¿qué es un compuesto orgánico? Es aquel compuesto, pues sustancia, que presenta al átomo de carbono como elemento principal. Este átomo puede unirse eh, a otros elementos químicos como lo son el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y otros pues en menores cantidades. Entonces, esta es la condición y la característica más importante de los compuestos orgánicos, que presentan al átomo de carbono como elemento principal. Entonces, vamos a mirar algunas fuentes naturales del carbono, ¿sí? Una de ellas es el diamante, que es un sólido transparente y muy duro que se forma al interior de la Tierra bajo temperaturas y presiones muy elevadas, ¿sí? Estos átomos forman uniones o enlaces covalentes muy fortalecidos, adoptando pues una estructura cristalina y perfecta, como lo vemos aquí. Ese es el interior y pues eso como lo vemos físicamente, a nivel molecular y a nivel pues macroscópico. También otra fuente es el grafito, que es un sólido de color negro. Este es el elemento que nosotros vemos cotidianamente en el centro de nuestros lápices, ¿sí? Que es como que nos ayuda pues a, a subrayar. Esa es una de las características pues de esta clase de carbono. Tercero, tenemos el carbono amorfo o carbón, es decir, pues su nombre lo indica, es sin forma. Este carbono se utiliza mucho en la industria textil y también sanitaria. La cuarta fuente son los fullerenos, que son moléculas esféricas ellas presentan muchos átomos de carbono. La más común es la que presenta 60 átomos de carbono y están distribuidos en forma de 12 pentágonos y 20 hexágonos. Es esta que nosotros vemos aquí a la derecha. Se parece a la estructura de un balón, ¿sí? No quiere decir que de ella hagan los balones, sino que presenta una estructura muy perfecta. Algunos científicos dicen que es una de las moléculas más bellas que tenemos como tal en la naturaleza. Y por último, los nanotubos que derivan pues de los fullerenos, de los que vimos anteriormente. Estos nanotubos son de gran utilidad en la industria debido a que son muy buenos conductores tanto de calor como de electricidad. ¿Vale? Entonces, algunos compuestos orgánicos son, ¿sí? Que nosotros estamos pues relacionados mucho con ellos. Son los carbohidratos, los ácidos nucleicos. Bueno, explicarles un poco. Los carbohidratos aquí entran las harinas, los azúcares y todo lo relacionado a estos alimentos. Los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN. Los lípidos, aquí entran las ceras, los aceites, las grasas saturadas como la margarina, la mantequilla, la manteca, entre otros. Proteínas, diferentes tipos de alcoholes y combustibles fósiles, como lo son el petróleo, el ACPM, la gasolina, entre otros.
¿sí? Hay derivados de los compuestos orgánicos, unos son naturales y los otros son artificiales. Los naturales son como el papel, las telas de algodón, los combustibles fósiles que les mencionaba anteriormente y algunos medicamentos de origen natural como la penicilina que deriva de un hongo, es natural, y pues las vitaminas. Y otros son sintetizados artificialmente como son los plásticos, detergentes, pesticidas, entre muchos otros. Aquí entran otros medicamentos pues que son de origen, no son naturales, sino que son sintetizados por el hombre. Entonces, ¿por qué el átomo es un elemento crucial en los compuestos orgánicos? Pues precisamente por sus propiedades químicas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el átomo de carbono presenta un número atómico 6, es decir, que presenta 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, ¿sí? Esta condición permite que él pueda formar enlaces estables con otros elementos. ¿Por qué? Si el número atómico es 6 y si nosotros realizamos la configuración electrónica, tenemos que, bueno, iniciamos con 1s2, 2s2, 2p, 2, ¿verdad? Para poder adquirir pues la configuración específica de él. Entonces, ¿qué se puede decir? Que en el primer nivel el carbono presenta 2 electrones y en el segundo nivel presenta 4 electrones. Entonces, ¿cuántos electrones bueno, tiene 4 electrones de valencia, ¿cierto? ¿Cuántos necesitaría para adquirir la regla del octeto? ¿Sí? Le faltarían 4 electrones. Es decir, que él puede necesitar o puede recibir 4 electrones más de átomos distintos. Esa es la importancia del átomo de carbono, ¿sí? Que como presenta 4 electrones de valencia, él puede formar hasta 4 enlaces con elementos distintos, ¿sí? Entonces, se tiene de que estos enlaces él los puede completar con el elemento más sencillo que es el hidrógeno, ¿sí? Formando así el compuesto químico orgánico más simple, que es el metano, CH4, que es el que nosotros vemos aquí. El metano es un gas que se encuentra en la flatulencia de las vacas, entre muchas otras fuentes. Entonces, esa es la importancia del átomo de carbono, la posibilidad de él, pues, de unirse a otros elementos. Y el más conocido, por decirlo así, es el hidrógeno, ¿sí? Entonces, aquí miramos como tal la estructura del metano. En las moléculas orgánicas se tiene desde un elemento de carbono hasta millones, ¿sí? Entonces, en esas moléculas nosotros encontramos distintos tipos de carbonos. Hay 4. El carbono primario, que es aquel átomo de carbono que se encuentra unido solo a un átomo de carbono, sin importar, es decir, él puede lograr 4 enlaces, pero es carbono primario cuando se enlaza solo a un átomo de carbono. Entonces, expliquemos aquí. ¿Por qué se denomina este carbono primario y el de este extremo de acá? Porque digamos que en la formación de sus 4 enlaces, solamente se encuentran unidos a un átomo de carbono, que es este. Y este átomo que está acá al final también se encuentra unido a un átomo de carbono. Por eso se denominan primarios. El segundo tipo es el carbono secundario. Este carbono es el que se encuentra unido a 2 átomos de carbono. Entonces, por eso es secundario. Este de aquí y este de aquí. Porque en la formación de sus 4 enlaces presentan 2 enlaces con carbonos distintos. Entonces, aquí vamos a pintarlo de otro color para que ustedes lo miren. Si estamos hablando de este primer carbono que está aquí, presenta un enlace
con este carbono de acá y 2 enlaces con este carbono de acá. De igual forma, este es que hemos señalado acá. Presenta un enlace con este carbono de acá, de la izquierda, y otro enlace con este carbón de la derecha. Por eso se denominan carbonos secundarios. Vamos con el tercer tipo, el carbono terciario. Y pues son aquellos carbonos que se encuentran unidos a 3 átomos distintos de carbono, diferente. Entonces, por ejemplo, aquí el único carbono terciario es este que se señala aquí. ¿Por qué? Porque presenta una unión a un carbono, 2 enlaces a 2 carbonos y 3 enlaces. Por eso se denomina terciario. Y pues consecutivamente el cuaternario es aquel que se encuentra unido a 4 átomos de carbono, ¿sí? Entonces aquí tenemos el carbono cuaternario y un enlace con un carbono, otro enlace con otro carbono, otro enlace con otro carbono y enlace con este carbono, ¿sí? Por eso es cuaternario. Miremos aquí en esta molécula, hay muchos carbonos, pero entonces vamos a especificar cuál carbono es primario, secundario, terciario y cuaternario. Entonces, tenemos este de la izquierda, de todo el extremo. Solo presenta un enlace a un carbono, que es este segundo carbono que vemos aquí. Por eso se denomina que primario y por eso tiene el número 1, porque es primario, ¿sí? Aquí están los 3 enlaces restantes, pero como no hay ningún elemento ahí, se supone o se intuye pues de que hay un hidrógeno. Siempre cuando en una molécula no está unido el carbono a otro carbono y no se especifica el elemento, se supone que hay un hidrógeno allí. Entonces, por eso se denomina primario. El que está de segundo es secundario porque presenta un enlace a un carbono por acá y 2 enlaces, ¿sí? Y los demás están con hidrógenos, por eso es secundario. Vamos a mirar el tercero, porque es cuaternario, porque sus 4 enlaces los tiene con carbonos. Por tanto, se denomina cuaternario y así sucesivamente. El de acá arriba primario porque solamente presenta un enlace a un carbono y los demás son hidrógenos. ¿Sí? Los demás todos son hidrógenos. Asimismo sucede con los demás. Entonces, miremos aquí. ¿Sí? A ver, dice, indicar cuántos carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios existen en cada una de las estructuras. Entonces aquí yo he colocado 2 moléculas con el fin de determinar los carbonos que hay. Entonces, inicialmente les comento, eso lo vamos a ver la clase que viene, por ahora nomás vamos a mirar los tipos de carbono, que es importante que lo conozcamos desde ahora, ¿sí? Entonces, la primer molécula es CH3 unido a un carbono, H2 y unido a otro carbono. Es decir, que presenta 3 carbonos esta molécula. Pero entonces, ¿por qué dice CH3? Lo que yo estoy dibujando acá arriba es lo mismo en fórmula desarrollada que voy a dibujar abajo. Entonces, el primer carbono se encuentra unido al segundo carbono y se encuentra unido al tercer carbono. ¿Qué significa H3? Que los otros enlaces los tiene con hidrógenos. Entonces, aquí dibujo un hidrógeno, otro hidrógeno y abajo otro hidrógeno. El segundo presenta 2H, es decir, que 2 de los enlaces son con carbonos y presenta 2 enlaces con hidrógeno, el de arriba y el de abajo, y así completa los 4 enlaces. Ahora, el tercero me dice que presenta 3 enlaces con hidrógenos, entonces ya tiene uno, le hago con el carbono, entonces le hago el primero con hidrógeno, el segundo con hidrógeno y el tercero con hidrógeno. Y ahí he hecho la fórmula desarrollada como tal de esa molécula. Miremos cuántos carbonos primarios tiene y los demás tipos. Entonces, miremos este primer carbono de acá. ¿Con cuántos carbonos está unido?
Entonces presenta 3 enlaces con hidrógeno y 1 con carbono. Por tanto, este es primario. Miremos el segundo. Aquí presenta 2 de los enlaces con hidrógenos y 2 de los enlaces con carbono. Por eso es secundario. Y el tercer carbono presenta 3 enlaces con hidrógeno y solamente 1 a un carbono. Por tanto, este es primario. ¿Cuántos carbonos primarios tenemos en este ejercicio? 2. ¿Cuántos secundarios? 1. Terciarios 0 y cuaternarios 0. ¿Sí? Ok, vamos a hacer el ejercicio con la molécula de abajo. Listo, entonces esta molécula ok, entonces me dice CH3, aquí lo voy a dibujar acá arriba, CH3, CH2, C arriba CH3, abajo CH3 y acá CH3, ¿sí? Ok, entonces vamos a determinar los enlaces y los tipos de carbono de cada uno de los que está ahí. Entonces, voy a colocar con negro los enlaces a carbono. Entonces, este es el primero, dibujamos el segundo, dibujamos el tercero, el cuarto y el tercero presenta un enlace con carbono abajo y otro enlace con carbono arriba. Voy a borrar la parte de arriba porque no hay espacio para escribir las H's. Listo. Entonces vamos a dibujar posteriormente los enlaces con carbono. A ver, los hidrógenos, qué pena. Entonces, CH3 me dice que tiene 3 enlaces con hidrógenos distintos, 1, 2 y 3. Este CH2 me dice que hay 2 enlaces con hidrógenos, 1 y 2. Este me dice que no tiene H's porque ya presenta sus 4 enlaces. Y el de arriba, el de arriba presenta un enlace con 3 hidrógenos. 1, 2, 3. Y el último también con 3 hidrógenos. 1, 2, 3. Pero acá este también presenta 3 hidrógenos. Entonces vamos a determinar. Este carbono de acá, el primero, miremos qué tipo de carbono es. Sería primario, porque presenta solamente un enlace a un carbono. El segundo sería secundario porque presenta 2 enlaces con 2 carbonos. El del centro sería cuaternario porque presenta los 4 enlaces con carbono. El de arriba sería primario. El extremo final, pues de acá sería primario también. Y este de acá abajo primario porque presenta enlaces con un solo carbono. Listo, entonces, ¿cuántos carbonos primarios hay en esta molécula? 1, 2, 3, 4. Secundarios hay 1, terciarios hay 0 y cuaternarios hay 1. ¿Listo? Y ya hemos determinado la cantidad de carbonos que hay y pues su clasificación. ¿Listo? Espero haya quedado claro. Y cualquier cosa pues me escriben al interno del WhatsApp para explicarles, ¿vale?